Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras, San Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, o sea, censado, lo mismo, empadronar o censar es igual. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito, a su hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Repita esto, porque no había lugar para ellos en el mesón, o sea, como en el hotel en donde pudieran ser hospedados. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, colocamos en tus manos esta enseñanza. Precioso Señor, ser tú hablando a través de mí, que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por el Espíritu Santo. Háblanos, por favor, y que podamos entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Bueno, estoy dando un estudio muy amplio acerca de un hermoso tema que he titulado Mi amigo Jesús. Parto del hecho de que el Señor mismo es el que dice que Él quiere ser nuestro amigo. Ya no le llamaré siervos, sino le llamaré ¿qué? Amigos. Esto dijo el Señor. Así que la tarea nuestra es conocerle a Él. Él ya nos conoce a nosotros, no tenemos aún el pensamiento en nuestra mente cuando Él ya lo sabe, así que Él nos conoce mejor que nosotros. La idea es que nosotros lo conozcamos también a Él. Por eso estamos haciendo un estudio de toda su vida. Hemos hablado de muchas cosas, pero como ya les enseñé hace 8 días, ahora ya no estamos con el Señor en el cielo, sino que ahora estamos ¿en dónde? En la tierra. Ahora hemos bajado con Él. Y hoy quiero hablar de cómo fue esa entrada a este mundo, cómo fue que Él nació. Recuerda que yo le hablaba que Él era Dios y se hizo carne, entró en el niño, entró en ese cuerpo y se hizo hombre. El Verbo se hizo carne. Hoy les quiero hablar de cómo sucedió, cómo fueron las cosas, cómo hizo posible esto de que el Verbo que estaba con Dios haya hecho, o se haya hecho ¿qué? Carne, y haya habitado con nosotros y hayamos visto su poder y su gloria. Pues todo sucedió por un edicto o una orden o un decreto, como usted lo quiera llamar, que venía de Augusto César, del emperador romano que gobernaba o manejaba el mundo en aquel entonces. El censo se hacía de la siguiente manera: cada persona debía ir a la ciudad donde había nacido, cada persona debía dirigirse a la ciudad de su nacimiento. Como José era de la familia de David y David nació en Belén, entonces José tuvo que desplazarse a Belén junto con su esposa María. Cuando ellos llegaron allá a Belén, la ciudad estaba totalmente ocupada porque toda la gente había llegado a la ciudad para cumplir el edicto de Augusto César, o sea, censarse. Cuando ellos estaban ahí, trataron de buscar hospedaje, pero no lo hallaron. Buscaron por todas las puertas, golpearon, fueron a todos los, hoteles de la época a ver si había algún hospedaje y no encontraron nada. Entonces, al ver José que su esposa estaba a punto de dar a luz, lo único que pudo hacer fue refugiarse en un establo, un pesebre, un lugar donde se cuidan los animales, donde se dejan los caballos y para que no estén al sereno. Entonces los meten allá en estos establos. Ese es el lugar donde Jesús nació. Cuando ya llegó el momento del alumbramiento, esa noche nació Jesucristo en un pesebre, en un establo. ¿Por qué? Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que esta fue la historia. Jesús nace en ese pesebre y cuando nace lo envuelven en pañales, pero en las afueras, en los campos alrededor de Belén había una cantidad de pastores que cuidaban los rebaños, que pastoreaban sus ovejas. Es lógico que las ovejas no se pueden dejar solas de noche porque viene el lobo y las mata. Entonces los pastores tienen que cuidar su rebaño por las noches para que las ovejas no se las coman los lobos. Estando en ese cuidado, dice la lectura que aparecieron
ángeles celestiales que les anunciaban que había nacido en la ciudad de Belén el Salvador, el Mesías prometido. Ese Mesías que el pueblo de Israel anhelaba que llegara porque lo habían esperado por tiempo, porque el mismo Moisés lo había anunciado. Moisés les había dicho al pueblo de Israel que venía un profeta, que ese profeta era el reemplazo de él, que a ese profeta deberían oír. Y todos estaban anhelantes, deseando que ese cumplimiento llegara. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas, hasta Miqueas, habían dicho que el profeta venía, que tenían que esperarlo. Ese profeta estaba naciendo, ese Mesías, ese Salvador, ese libertador del pueblo de Israel había llegado al mundo. Pero no había llegado al palacio de Herodes, ni había llegado allá a los palacios reales, sino que había nacido en un pesebre. El rey del universo se humillaba al extremo máximo de darse completo, naciendo en un pesebre, en un lugar humilde. Todo esto indica que él quería que toda la gente viniera a él, tanto ricos como pobres. Cristo está abierto para todo aquel que quiera acercarse a él. Por eso no nació en un palacio, porque no todos podemos entrar a palacios, pero nació en un pesebre hasta donde entra el más humilde de los hombres. Esa es la gloria del Señor, dar su vida por nosotros. Amén. Cuando entran los apóstoles, porque los ángeles le dicen, vayan a ciudad de Belén, ha nacido el libertador, Jesucristo, el Mesías, vayan. Ellos van y cuando entran encuentran al niño acostado en una pesebre, envuelto en pañales, y empiezan a honrar y a dar gloria al Señor. Toda esta hermosa historia del nacimiento de Jesús la vamos a estudiar detenidamente, porque cada frase, cada palabra tiene mucho que enseñar. Así que vamos a escudriñar las Escrituras acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi primer punto es el siguiente: el Señor Jesucristo nació ¿en dónde? En Belén, para dar cumplimiento a la palabra profética. Lucas capítulo 2 versículo 4. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba como Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Para qué subió José? Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Y oiga lo que dice: porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Lea este pensamiento que escribí. Léalo conmigo, por favor. El decreto de Augusto César llevó a José y a María a Belén. Lo que nunca supo César es que Dios lo utilizó para llevar a cabo sus planes proféticos. ¿Entendió? ¿Sí es que se despertaron? Amén. Es verdad que el edicto vino de César. Es verdad que él dijo, todo el imperio romano se va a censar. Eso es una orden. Pero lo que no sabía César es que Dios le puso el querer como el hacer. ¿Quién le fue el que le dijo haga el censo? Dios. Así usa Dios a los hombres para cumplir sus planes proféticos. ¿Cuál plan profético? El plan profético que habló Miqueas. Lea la palabra en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Miqueas fue un profeta que escribió una profecía 700 años antes de Cristo. ¿Cuántos años? ¿Sí? Como están de pilosos ahora. ¿Cuántos años? 700. Miqueas habló esto. Mire lo que dijo Miqueas. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las naciones de Judá, oiga lo que dice: de ti, de Belén,
me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. A ver, le explico esta palabra profética que habló el profeta Miqueas, ¿cuántos años antes? 700 antes de Cristo. El profeta Miqueas anunció que de Belén, de la ciudad de Belén, de la ciudad de David, de esa Belén pequeña, eso significa la palabra Efrata, Belén pequeña, ciudad pequeña, de allá de esa ciudad saldría de la familia de Judá, de la familia de David, nacería el que sería el Señor de Israel y del mundo entero. ¿Quién sería ese Señor? Uno que está desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese que nacería era el eterno, es lo que está diciendo Miqueas. Le decía a Belén Efrata, Belén, prepárese, porque cuando menos piensa de este pueblito chiquitico donde nació David, de ahí saldrá el Señor del universo, el Rey eterno, que viene desde el principio, desde los días de la eternidad. Lea otra vez la profecía y la va a entender, porque creo que no le pusieron mucha atención. Léale otra vez. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y oiga, y sus salidas son, ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. A ver, basado en esta palabra profética, ese niño que iba a venir era el mismo Dios eterno. Basado en esta palabra, ese niño que iba a venir no era cualquiera. Sus días son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que el que iba a nacer, y perdóneme si rayo en esto, pero es bien importante entenderlo, no tuvo un origen, era eterno. ¿Era qué? Eterno. Porque un niño nos es nacido, pero hijo nos es dado. Jesucristo nació como hombre, pero como Dios es eterno, no tiene comienzo. Así que lo que yo hablé hace 8 días es un error teológico de la Iglesia Católica cuando dice Santa María, Madre de Dios. Dios no tiene madre, es eterno. Y Miqueas lo afirma. Miqueas dice, de Belén, de esa ciudad pequeña va a salir el que será el Señor del universo, el que sea el Señor. ¿Por qué? Porque viene desde los días de la eternidad. ¿Quedó claro? Alguien levante la mano si me entendió lo que estoy diciendo. Así que el que todavía no entiende quién es Jesús, porque es que hay gente que le pregunta a uno, ¿para usted quién es Jesús? No, Jesús es un man chévere, no, un man con unas ideas muy buenas, no, genial, un pensador chévere. Eso no es cierto. Jesucristo es Dios hecho carne, viniendo a este mundo para salvarnos. Esa sí es una respuesta. Segundo punto. El Señor Jesucristo, lea la pantalla, el Señor Jesucristo nació en un pesebre como un anuncio del rechazo que recibiría de Israel. Piense en lo que está leyendo. Jesús nació en un pesebre como un anuncio del rechazo que recibiría del pueblo de Israel. Alguien dirá, ¿pero por qué? Ya se lo voy a explicar. Lea Lucas 2:7. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Y aquí viene la frase que quiero que entienda. ¿Por qué tuvo que acostarlo en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en el mesón. No había ¿qué? Lugar para ellos. Repítalo por favor, perdónenme si los canso con esto, pero me gusta que repitan, porque no había lugar para ellos. Lea estos pensamientos basado en lo que le he dicho. Lea estos pensamientos. Cuando José y María llegaron a Belén,
no encontraron lugar, ya que la ciudad estaba totalmente ocupada por las personas que venían al censo. Así como no hubo lugar para el Señor en Belén, tampoco lo habría en el corazón del pueblo de Israel. ¿Entendió lo que quiero decir? Repítalo otra vez. Así como no hubo lugar para el Señor en Belén, tampoco lo habría en el corazón de su pueblo Israel. Juan 1:11. Juan 1:11. ¿Qué dice la Escritura? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a hacer una tarea, liberar al pueblo de su pecado. Pregunto, ¿lo recibió el pueblo de Israel? No, lo rechazó. ¿Y qué hicieron con él? Lo crucificaron. No había lugar para él en el mesón. No había lugar para él en sus corazones. El pueblo de Israel no lo recibió. Algo sucedió desde que nació. Desde el primer día en que Cristo nació, nació siendo rechazado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Alguien ha leído eso? Isaías 53. Entonces el niño, cuando iba a nacer, tuvo que nacer donde estaban los caballos, tuvo que nacer donde estaban las yeguas, donde estaban los animales, porque no había lugar para él en el mesón. Yo te hago una pregunta. Tal vez no le estoy hablando a todos, la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos a Cristo en el corazón. Pero yo te hablo a ti, o tú que me ves en tu casa, o tú que me ves en la televisión. ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? O tal vez no hay lugar para Él en el mesón. Tal vez no hay lugar para que Él repose. Tal vez no hay lugar para Cristo en tu vida. Si no lo hay, hoy es el día en que tienes que arrepentirte y cambiar tu actitud y dejar que Cristo se siente en el trono de tu alma. El pueblo de Israel lo rechazó. El pueblo de Israel no lo quiso, a lo suyo vino. Pero los suyos no le recibieron, ni siquiera los hermanos, los hijos de María lo aceptaron. Ya llegará el día en que les predique sobre esto. Cuando los hermanos, propios hermanos de sangre, decían: este tipo está loco. Porque los hermanos de Jesús, los hijos de María, llegaron a pensar que Jesús estaba loco y lo rechazaban. Pero mire que el rechazo de Cristo viene desde el primer día en que nació. Vino a Belén, que era su tierra, pero no había ¿qué? Lugar. No había lugar para él. Yo te invito hoy a ti, hermano, tú que llevas años en la fe, deja el lugar que Cristo merece. El lugar que Cristo merece es el cetro de tu alma, es el centro de tu hogar. Muchos cristianos no tienen a Cristo en su hogar. Son cristianos, pero tienen a Cristo allá encerrado en un cajón. En la casa reina el pecado, en la casa reinan los hijos, en la casa reina lo que quiera hacer el hijo. El hijo viene, se emborracha, baila, fuma, hace lo que quiere, oye música mundana, hace cosas terribles, pero mamá y papá cristianos, para no ofender al niño, entonces lo dejan reinar y a Cristo lo tienen a un lado. Pero yo le digo una cosa, cristiano: Cristo debe reinar en tu hogar. Cristo debe ser el eje de tu vida. Cristo debe ser el Señor de tu casa. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Quiero que lea este pensamiento y quiero que le ponga mucho cuidado a lo que va a leer. La vida del Señor Jesucristo, de comienzo a fin, anunciaba el rechazo que recibiría de Israel. Nació en un pesebre, murió en una cruz y a lo largo de su vida no encontró dónde recostar su cabeza. Que Dios nos ayude
a darle el lugar que Él merece. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.